Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Edwin Romero Maecha, docente de lengua castellana del Colegio Ofelia Uribe da Costa, ubicado en Usme, en la ciudad de Bogotá. Hoy, con la estrategia Aprende en Casa, vamos a ver el tema de tipologías textuales. Un tema bastante útil para reconocer todas las características de esos textos que vemos desde la primaria hasta la universidad. Así que, bienvenidos. Esa esponja tiene esquinas, ¿no sabe? Voy por una redonda, señor. ¿Ah? Auxilio, Smithers, me hundo, me hundo. Ah, adiós, mundo. Como vimos en el video anterior, nuestros discursos adaptan cierto tono de acuerdo a los contextos comunicativos, es decir, de acuerdo a las circunstancias e intenciones de la persona que está hablando. Por ejemplo, el señor Burns toma un tono bastante fuerte y contundente cuando da una orden, pero ese mismo tono se vuelve suave y dulce cuando trata de dar una súplica de auxilio. Esto nos pasa a todos los seres humanos, ¿cierto? Una cosa es la forma en que tú te expresas con tus compañeros en el descanso, que sin duda se utiliza un lenguaje bastante descomplicado y poco se reflexiona sobre la forma en que nos expresamos. Mientras que si te vas a expresar frente al rector cuando estás a punto de recibir una sanción, pues vas a utilizar un tono de voz un poco más tranquilo, más calmado, más pausado, más sereno. Vas a utilizar palabras diferentes a las habituales porque tu objetivo es convencer de que eres un buen estudiante. Esto, llevado al plano de la escritura, conforma lo que denominamos tipologías textuales, es decir, ese cambio o variación en la forma en que utilizamos el lenguaje dependiendo la intención que queramos transmitir, ¿sí? Esos son los tipos de textos que se diferencian unos de otros por su intencionalidad y forma en el uso del lenguaje. Hay que aclarar que estas clasificaciones han variado con el tiempo y aún hoy en día no se tiene una clasificación única. Hay muchas clasificaciones y varían de un autor a otro. Pero para esta clase nos vamos a basar en la propuesta del lingüista francés Jean-Michel Adam, que habla de 4 secuencias textuales: la narrativa, la descriptiva, la argumentativa y la explicativa. Con estos 4 elementos podemos abordar la mayoría de textos que trabajamos tanto a nivel escolar de secundaria como en los inicios de la universidad. Así que vamos a abordar estos textos. Dentro de esta clasificación de textos tenemos las 4 secuencias propuestas: texto narrativo, texto informativo, texto instructivo y texto argumentativo. Los textos narrativos son aquellos que tratan de narrar, describir o contarnos una historia. Una línea de Otelo sobre un bebedor. Ahora un hombre sensible por el alcohol se convierte en bestia. Eso lo explica todo. Los textos informativos, como su nombre lo indica, los que nos dan información acerca de algún evento o de algún tema. Los instructivos son los que nos dan el paso a paso de lo que debemos seguir para llegar a algo. Y los textos argumentativos, los que más dolor de cabeza nos causan en los últimos grados de bachillerato, de secundaria, son los que tratan de modificar la opinión de las personas a través de argumentos. Estos son los grandes 4 componentes de la tipología textual. Dentro de esos 4 hay varias subclases. Entonces, dentro del texto narrativo son las leyendas, las fábulas, los mitos, las novelas, el anime, los cómics, los cuentos, los microrrelatos, etc. Los textos informativos pueden ser cartas, anuncios publicitarios, noticias, hojas de vida, entrevistas, biografías, crónicas, circulares, vallas publicitarias, puede ser un texto informativo. Los textos instructivos, los tutoriales, los manuales de instrucciones, las reglas de un juego, las recetas de cocina. Los textos argumentativos son aquellos tratados, ensayos, artículos científicos o artículos de opinión que tengan una base argumentativa. ¿Sabes? Tú me recuerdas un poema del que ya no me acuerdo, y una canción que nunca existió, y un lugar al que no creo que haya ido nunca. ¡Qué ternura! Me siento muy raro.
Vamos a hacer un ejercicio de reconocimiento inicial. Este tema, pues como lo hemos visto desde primaria, pues no es tan novedoso para nosotros, sino que realmente tenemos algo de información en la cabecita. Entonces, en el video anterior vimos que Abraham Simpson le está expresando unas palabras a alguien, ¿cierto? ¿Qué clase de texto, si lo pusiéramos escrito, sería? ¿A cuál de estos cuatro componentes correspondería? ¿Sería un texto narrativo, un texto informativo, un texto instructivo, perdón, o un texto argumentativo? Escríbelo rápido en una hoja, en el teclado, en el computador, lo que tengas a la mano, y vamos a mirar si realmente aciertas. Vamos a contar 5 segundos. Tú me recuerdas un poema del que ya no me acuerdo, y una canción que nunca existió, y un lugar al que no creo que haya ido nunca. Felicitaciones a los que acertaron, porque sí, es un texto narrativo. Abraham está narrando una historia que además está expresando sus sentimientos. Eso lo convierte en un texto poético, un texto que pertenece a otra gran familia que es la literatura. Los siguientes textos también pertenecen a esa familia de la literatura, que es el mito y la leyenda. ¿Cuál es la leyenda y cómo se diferencia del mito? Las leyendas son aquellas historias que suceden hace muchísimo tiempo, vienen sucediendo desde hace muchísimo tiempo, que no tienen un autor específico, su autor es un anónimo, no sabemos quién las inventó, pero tienen un objetivo claro, y es enseñarle a la gente a que cambien sus comportamientos. Entonces, a través de la Llorona, le están enseñando a las mamás a proteger a sus hijos y cuidarlos muy bien. A través de otras leyendas, que suceden por lo general de noche, en los lugares apartados, en los lugares selváticos, en las riberas de los ríos, están enseñando que hay que tener prudencia con la naturaleza en ciertas horas y en ciertos lugares, ¿sí? Entonces, estos textos que no tienen un autor específico, porque no podemos decir quién inventó la Llorona, quién inventó el Moán, quién inventó la Patasola, quién inventó el jinete sin cabeza, son autores anónimos, pues tienen esa función, enseñarnos a modificar nuestras conductas para que nos comportemos bien dentro de una sociedad. El mito no viene a tratar de modificar nuestras conductas, sino de explicarlas. El mito es una explicación del origen de algo, el origen del ser humano, el origen del universo, el origen de una cultura, el origen de una lengua, el origen de una especie animal. Entonces es siempre una forma de buscarle una explicación a por qué suceden las cosas, por qué sucede, cómo se crearon, cómo se formaron. Es una explicación de forma espiritual y mágico-religiosa. El mito también fue creado hace muchísimo tiempo y no tiene autor, es de autor anónimo. Nadie sabe quién creó el mito de Adán y Eva, nadie sabe quién creó el mito de Bachué, de Bochica. Lo que sabemos es que es una construcción de los hombres y que nos da explicaciones. Las fábulas son aquellas historias contadas por animales que se comportan como seres humanos y también dejan una moraleja. Digamos que la diferencia entre la leyenda y la fábula es que la leyenda lo hace a partir de personajes terroríficos, de monstruos que se llevan a la gente, mientras que las fábulas son escritas especialmente para niños y sus protagonistas son animales que nos dan una lección sobre nuestro comportamiento como seres humanos. Tenemos la leyenda de la zorra y las uvas, tenemos la leyenda de la liebre y la tortuga, cuya moraleja es que no importa la rapidez con la que vayas, sino que siempre puedes llegar a la meta es con el método correcto, no con la rapidez o la velocidad que tengas. Así finalizamos pues esta categoría de los textos narrativos y vamos a dar paso a la siguiente categoría. Papá, necesito descansar un poco. De acuerdo, linda. Papá se encargará de lo demás. Ay, sí, es una belleza. ¡Oh! Bueno, no importa. ¡Torpe Lisa! Tengo que darme prisa. El cemento se está secando. Muy bien, veamos. ¡Ay, helado en castellano se arruinó! Debo leer las instrucciones en francés. ¿De grill? ¿Qué rayos es eso? ¡Ay! Por favor, embona. Sí, tú aquí. Eso, tú aquí y tú.
Bien, van a ser ustedes los que van a anticipar la categoría que vamos a ver a partir de la información del video. Entonces, escríbelo por ahí en un cuadernito, en el computador, lo que tengas por ahí cerca. ¿Cuál es esa categoría que vamos a ver a continuación? Entonces, 5 segundos. Si pensaste en el texto instructivo, estuviste en lo correcto. En este caso, Homero Simpson no siguió las instrucciones y no tuvo la construcción de la parrilla perfecta. Si lo pensamos, en Colombia es una práctica muy común. Como nosotros tenemos un poco hábito lector, no nos gusta tener interacción con textos escritos, la mayoría de personas no siguen las instrucciones de los productos que compran. Y después le sobran piezas, no le encajan las piezas, no queda como aparentemente está en la descripción del producto y tiene que pedir la ayuda de un vecino que tiene experiencia en ese tipo de construcciones. Entonces ya sabemos que los textos instructivos nos sirven para poder desarrollar una actividad paso a paso. Una receta de cocina, por ejemplo, también es esta clase de textos en el que nos dice cuánta cantidad de productos tenemos que tener, la calidad de esos productos, la forma de prepararlos, de mezclarlos, el orden. Un tutorial también cuando tú vas a aprender a tocar guitarra, por ejemplo, cuando quieres aprender a dibujar a través de una plataforma como YouTube, pues es un texto instructivo, un tutorial que te está diciendo el paso a paso para poder llegar al objetivo, que es adquirir un conocimiento o construir un conocimiento o construir un producto. Esos son los textos que nos dan instrucciones paso a paso para llegar a un objetivo. Entonces ya tenemos claro, esta definición es bastante simple y son textos pues que no tienen mucha complicación a la hora de leerlos o abordarlos. La siguiente tipología textual es el texto informativo, que consiste en todos esos textos que nos dan una información importante acerca de un tema. Comúnmente o históricamente nosotros tenemos ahí el periódico y la revista, ¿sí?, que nos transmitían las noticias del barrio o de la ciudad. Con la aparición de la televisión, este formato tuvo que modificarse y se cambió al noticiero. Entonces, en el plano de lo escrito es el periódico, en el plano de la televisión, el noticiero. También con la radio está lo mismo, ¿no? El mismo noticiero también está tanto en radio como en televisión. Otro formato que se emplea es la entrevista, que nos habla sobre la vida personal de un famoso, sobre un artista, sobre un actor, un cantante o un político, y deseamos conocer un poco más sobre su vida personal, pues entonces se recurre a la entrevista como un medio informativo para informarnos más sobre la vida de esa persona. Además, creen que usted pues es un habitante de calle, pero que es ladrón. ¿Qué le dice a él? Pues yo les digo a ellos, no, que ya es el ladronismo, yo soy un ladrón. Yo ahora soy un man reeducado, soy un pedagogo reeducativo, trabajo en pedagogía reeducativa, soy el rector de un colegio. Las señales de tránsito también es un texto informativo porque nos indica las reglas que debemos cumplir. Nos está informando sobre si en cierta zona se puede andar a cierta velocidad o no, si en esa zona se puede parquear o no, ¿sí?, si hay cerca una estación de gasolina o un hotel o un restaurante. Entonces nos está dando información valiosa como viajeros o como personas que estamos transitando por una vía. Los anuncios publicitarios también son textos informativos porque nos dan la información sobre si hay promociones o si hay un nuevo producto o sobre las propiedades de ese producto, si es bueno para la salud, si es bueno para el cabello, para la piel, qué propiedades nutritivas tiene, etc. Las circulares, que es uno de los textos con los cuales más interactuamos en el colegio, nos informa sobre un acontecimiento que va a suceder o que ya sucedió. Entonces es una de las que nos genera mayor felicidad. Cuando llega una circular, por lo general el estudiante siempre piensa, mañana no hay clase. Entonces nos está informando una situación. Bien, y la exposición también es un tema informativo, es un texto informativo dependiendo de su intención. Cuando tú estás exponiendo frente a tus compañeros y simplemente quieres transmitir la información que consultaste sobre un tema, es un texto informativo, ¿sí? Si esa exposición consiste en que tú pensaste demasiado sobre un tema y llegaste a algunas conclusiones y buscaste argumentos para esas
conclusiones, entonces ya no sería un texto informativo sino argumentativo, que lo vamos a ver más adelante. Por el momento tenemos el texto, la exposición como un texto informativo cuando simplemente vamos a transmitir información que consultamos, cuando no hay de fondo unas ideas que tengan un soporte pues bastante fuerte argumentativo. Entonces ahí vemos el tema del texto informativo. ¿Flanders, vas a la iglesia? Creo que puedo ahorrarte un poco del tiempo. ¿Encontraste otro camino? Mejor aún, estaba revisando una propuesta fiscal y por accidente demostré que no existe Dios. Eso está por verse. Bien, tal vez cometió una equivocación, ¿no? Es correcto. No podemos dejar que esto se sepa. Y finalmente llegamos al texto argumentativo. Quiero que ustedes en este momento piensen por unos segundos, por 10 segundos que les voy a dar, por qué razón en el video anterior es un ejemplo de texto argumentativo y no informativo. ¿Sí? Puede ser que las diferencias entre uno y otro texto no queden muy claras. Y eso es lo que queremos que evidenciar a través de este ejercicio. Escribe por ahí en el cuaderno, en el computador, en una hoja, lo que tengas a la mano, por qué razón este video nos demuestra que es un texto argumentativo. Entonces tenemos 10 segundos para ello. Bien, el video anterior es argumentativo porque, como vemos, Homero Simpson está exponiendo unas razones que sustenta en operaciones matemáticas, es decir, está dando argumentos a una idea. Flanders, que lee el documento que elaboró Homero Simpson cuando es inteligente, es un capítulo donde Homero se vuelve inteligente porque tiene un crayón en el cerebro. Flanders ve el documento y reconoce que es válido lo que está diciendo Homero Simpson, es decir, que es cierto, pero decide ocultar esa evidencia, la quema para no tenerla presente. Bien, dentro de las discusiones cotidianas hay una costumbre muy dada en los seres humanos y es a no darle la razón al otro. Siempre creemos o queremos que nosotros somos los que tenemos la razón en todo momento. Y cuando estamos discutiendo con alguien, ¿sí?, lo tomamos como si fuera un rival, cuando en realidad no es así. Simplemente discutir es para conciliar ideas, pero si una persona no piensa igual a mí, no quiere decir que sea mi enemigo, simplemente quiere decir que es diferente y que tiene una postura que puede ser tomada en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de las veces cuando discutimos con alguien y no llegamos a las mismas conclusiones y de pronto reconocemos que lo que él dice es cierto, la postura de uno no es reconocerlo y decir, oiga, ¿sabe qué? Tiene usted toda la razón, hermano. Yo estaba equivocado, qué pena, disculpe, me equivoqué, voy a cambiar mi opinión. No, la mayoría de la gente opta por la más fácil, que es ignorar la evidencia, ¿sí? Ocultar las evidencias o hacerse el loco y seguir con su tema. Entonces, llegamos a una conclusión, y es que los textos argumentativos nos presentan ciertas razones para modificar la opinión que tenemos sobre un tema. Pero los textos argumentativos no siempre llegan a verdades absolutas. No, hay temas en los cuales no existe una verdad absoluta. Entonces cualquier postura es posible. Por ejemplo, pensemos en el tema de los extraterrestres. Hay muchísimos estudios de personas que se dedican a esto, los ufólogos, que dicen que los extraterrestres existen y que han visitado la Tierra y cuentan con videos y documentos y bueno, muchas evidencias. Las evidencias pues pueden ser físicas, es decir, cuando hay un video, cuando hay una fotografía, cuando se puede ver, observar, tocar, es una evidencia física, o racionales, cuando simplemente por el uso de la lógica sabemos que es así. Entonces, hay personas que tienen las razones para creer que los extraterrestres existen y que nos han visitado. Pero también hay personas que pueden refutar esa idea y pueden hacer análisis de ciertos videos o evidencias que las personas tienen y decir que no son ciertos, que han sido modificados en computador, que han sido manipulados, pueden demostrarlo. También pueden hacer otro uso de estudios para demostrar que aún no existe vida en otros planetas de la forma, por lo menos como la conocemos, como extraterrestres, es decir, parecidos a nosotros, a los seres humanos. Entonces es un tema que se puede dividir en dos tipos de creyentes, los que creen y los que no creen, ¿sí? Dos tipos de tendencias, los que creen y los que no creen. Eso nos lleva a una conclusión. No todos los textos argumentativos van a tener
una postura asegurada, es decir, no pueden llegar a una verdad absoluta. Y hay temas en los cuales es válido cualquiera de las dos posturas. Es válido si usted quiere creer en extraterrestres y también es válido si usted no quiere creer en extraterrestres, porque no se ha demostrado realmente una verdad absoluta frente al tema. Así hay muchísimos temas. En el campo religioso es un tema bastante amplio, ¿sí? Hay personas que son muy creyentes, hay personas que no, y las dos tienen la posibilidad y el derecho a estar en su pensamiento porque no hay una verdad absoluta frente al tema. Bien, esto es pues las características de los textos argumentativos. Ya con esto finalizamos este tema y vamos a pasar a unos ejercicios de aplicación. Vamos a hacer la siguiente dinámica. Yo les presento un texto y ustedes lo analizan e identifican a qué categoría pertenece. Es decir, si es un texto narrativo, instructivo, informativo o argumentativo. Si corresponde a uno de los tres primeros, es decir, narrativo, instructivo o informativo, también deben definir a qué subclase pertenece. Es decir, si es una leyenda, fábula, mito, un anuncio publicitario, una carta, una entrevista, una noticia o un tutorial o un manual de instrucciones. Entonces vamos con el primer texto. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Los ingredientes de hoy son 1 libra de camarones, aceite de vegetal, 3 cucharadas de mantequilla, sal, pimienta, 6 dientes de ajo, pimiento rojo picado y limón. Trágicas noticias hoy. 120 muertos en una marejada en Kuala... ¿Qué? Kuala... en Francia. Cuando era de noche y antes de que hubiera nada, estaba la luz metida dentro de algo grande que era un ser omnipotente. Chiminigawa, este ser luminoso, comenzó a amanecer y a mostrar la luz que en sí guardaba. Procedió luego a crear las cosas, empezando por unas grandes aves negras. Se estima que, en promedio, cada persona produce 1 kilogramo de basura por día. Si se agregan los residuos de comercios, hospitales y servicios, la cantidad aumenta en 25 al 50% y alcanza hasta 1,5 kilos por persona al día. Adam, 1999. Debemos hacer algo al respecto de inmediato. Bueno amigos, llegamos al final de esta clase, espero hayan acertado en las respuestas, pero sobre todo espero hayan comprendido muy bien lo que es un tipo o lo que es una tipología de texto. Para que no se vayan con las dudas, vamos a dar las respuestas. El primer ejercicio es un texto narrativo, se trata de una novela llamada 100 años de soledad del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Como para el ejercicio solamente tomamos un fragmento muy pequeño, pues es muy difícil saber con precisión si es una novela o un cuento. Así que pues si tú dijiste novela o cuento, es válido para el ejercicio, ya que la diferencia solamente se puede identificar cuando uno lee el texto completo. El segundo ejercicio es un instructivo y es una receta de cocina. El tercero es un texto informativo y es una noticia. Recuerden que la noticia es al plano de la radio y la televisión y el periódico en el plano de lo escrito.
El cuarto es un texto narrativo y es un mito chibcha, muy propio de nuestra cultura. Y el quinto es un texto argumentativo, es un artículo sobre el medio ambiente y recuerden que los textos argumentativos presentan datos que se pueden observar o verificar. En este caso tenemos una cita textual de un señor llamado Adam que escribió otro artículo en el año 1999, por eso el autor lo cita ahí. Además también hay unos datos muy claros que nos indican que la información es muy precisa, como el porcentaje de kilogramos que se desechan por persona. Bueno, no siendo más, me despido, espero les haya agradado esta clase, nos vemos en una próxima oportunidad, así que lean bastante y practiquen mucho esto de las tipologías textuales. Recuerden que no solamente se da en los textos escritos, sino en todo lo que vemos en la vida cotidiana, todos los textos a los cuales estamos expuestos en nuestra vida cotidiana. Para finalizar los dejo con una reflexión. ¿Un semáforo qué tipo de texto sería? Hasta luego.